Bueno, pasamos a la segunda exposición de Alfredo Flores. Nos acompaña también en forma presencial, quien es secretario ejecutivo del Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y la República Dominicana, Josefín. Adelante, Alfredo. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y vamos a poner acerca del gasto público como instrumento de desarrollo y voy a abordar lo que es el caso de los países del COSEFIN. En principio, el COSEFIN es el Consejo de Ministros de Hacienda y Finanzas de Centroamérica, Panamá y la República Dominicana. Es un foro regional donde se discuten aspectos de política fiscal y tributaria y cómo esto incide en la mejora de los indicadores sociales de los países y yo soy el secretario ejecutivo de este consejo. Entonces, en primer lugar, quiero mencionar que uno de los temas más recurrentes en la economía del desarrollo y en la hacienda pública es el orden de magnitud y la dirección de causalidad que existe entre el crecimiento económico y en el gasto público. Quiero mencionar aquí que a esta presentación pues hay un documento que se ha impreso que la complementa, ¿verdad? Entonces, aquí hay dos hipótesis. Una es que la dirección de causalidad va del crecimiento económico hacia el gasto y otra es una causalidad inversa que va del gasto al crecimiento económico. Entonces, aquí hicimos un ejercicio para determinar cuál es la dirección de causalidad correcta y cuál es lo relevante de esto. En principio, los países que conforman el COSEFIN presentan grandes asimetrías en cuanto a los niveles de renta per cápita. En el caso de Costa Rica, Panamá y la República Dominicana son los países, son países de ingreso mediano alto. Y en el caso del resto de países, pues son de ingreso mediano bajo. Entonces hay una asimetría en cuanto a renta per cápita, en cuanto a desarrollo económico. Costa Rica, Panamá y la República Dominicana son países de desarrollo humano alto y el resto de países son países de desarrollo medio. En cuanto a niveles de inversión y en cuanto a crecimiento de largo plazo. Entonces, ¿cuál es el objetivo del gasto público? Bueno, reducir esa asimetría entre los países en cuanto a esos factores que mencioné: renta per cápita, desarrollo humano, niveles de inversión y de crecimiento de largo plazo. Entonces, dicho eso, quiero mencionarle 4 aspectos en mi ponencia. En primer lugar, los factores que van a condicionar el desempeño económico de 2022 a 2026 y que van a representar dichos factores, presiones sobre las finanzas públicas. Posteriormente, y en línea con eso, vamos a hablarle un poco acerca de las tendencias del endeudamiento público. Ese es un aspecto muy importante porque si queremos gastar tenemos que ver cómo se va a financiar y tenemos que ver cuál es el espacio que tienen los países para ello. Vamos a develar lo que nos hizo el análisis empírico a determinar la relación de causalidad y vamos a enunciar las conclusiones. Entonces, en primer lugar, ¿cuáles son los factores condicionantes del desempeño económico? En principio, la aparición de nuevas variantes de COVID,
los conflictos geopolíticos, las presiones inflacionarias, el alza en las tasas de interés y en el caso particular de los países que conforman el COSEFIN, la materialización de eventos relacionados con el cambio climático. Entonces, respecto a las nuevas variantes, ponen presión sobre los sistemas de salud y por ende sobre las finanzas públicas, el gasto con el advenimiento de la pandemia, el gasto público aumentó para hacer frente al desafío de la pandemia y a las medidas implementadas para el cierre de las economías. Pues, los conflictos geopolíticos, como la materialización de la guerra de Rusia y Ucrania y el ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN, pues ponen presión sobre los precios externos. Que recordemos que nuestros países son importadores netos de fertilizantes, entonces eso va a crear una dinámica de encarecimiento del costo de la vida, sobre todo en los combustibles y en los alimentos. Entonces los países, los gobiernos de los países nuevamente entran allí a amortiguar a través de subsidios el efecto de ese shock externo y eso causa presiones sobre las finanzas públicas. Tenemos las presiones inflacionarias causadas por el exceso de liquidez que los países desarrollados inyectaron para apoyar a sus empresas y a sus hogares en dificultades y tenemos las presiones inflacionarias por factores de oferta. Por supuesto, esto va a aumentar las tasas de interés en los principales bancos centrales del mundo para retirar ese exceso de liquidez. Eso va a significar un endeudamiento externo más caro en países emergentes y en desarrollo. Eso significa probablemente la postergación de inversión pública que es necesaria para colocar a los países en la ruta hacia el desarrollo sostenible y por supuesto la materialización también de eventos relacionados con el cambio climático pone presión sobre las finanzas públicas para atender las emergencias. Pero dentro de eso, la crisis del COVID representa una oportunidad para que el sector público despliegue todas sus capacidades para no solo corregir los fallos del mercado, sino que para ser, junto con el sector privado, conformador de mercado. Entonces ahí la intervención del Estado tiene que ver mucho con el margen de maniobra que tenga para intervenir y eso viene dado por las tendencias que se van a observar en el mediano plazo para el endeudamiento público. Aquí yo quiero mencionar que lo único que se tiene seguro es la incertidumbre y entonces en ese sentido utilizamos parte de las herramientas que enseña Santiago Acosta en sus cursos, ¿verdad? Como es la construcción de los gráficos de abanico. Entonces, en el caso de Costa Rica, el endeudamiento pues ya rebasa la métrica del 50% sugerida por el Fondo Monetario Internacional y a futuro se va a mover entre 68.8% y 70% el nivel de endeudamiento con una tendencia a declinar, pero con indicios de cierta fatiga fiscal. En el caso de El Salvador, que es una economía que capta altos montos de remesas financieras, de remesas familiares del exterior, vemos una tendencia explosiva del endeudamiento público. Digamos que se va a mover entre 70 y 85% el nivel de endeudamiento.
muy por encima, por supuesto, de la métrica tradicional y muy por encima de las metas indicativas de la ley de responsabilidad fiscal que tienen, que se suspendió en el año 2020. Pero si nosotros medimos la sostenibilidad fiscal de El Salvador por el ingreso nacional bruto disponible, vemos una trayectoria también declinante, pero digamos que la deuda se estaría moviendo entre 60 y 75% del ingreso nacional bruto disponible, y allí podría haber una oportunidad para que este país en particular hiciera el ajuste en términos de indicadores referenciados al ingreso nacional bruto disponible, que sería pues menos costoso. En el caso de Guatemala, que hay que destacar que es el nivel, que es la economía que tiene los niveles de endeudamiento más bajos de los países del COSEFIN y quizás uno de los más bajos de Latinoamérica, pues vemos que no pasa, aún con los efectos de la crisis causada por el COVID, la métrica del 50% sugerida por el FMI, y es posible que se encuentre de 2022 a 2026 en menos de 35% con respecto al PIB. En el caso de Honduras vemos un buen anclaje de las expectativas. Eso es un legado pues, de la ley de responsabilidad fiscal. Se venían registrando valores del endeudamiento público prepandemia menores al 50%. Con la pandemia se rebasó esa métrica, pero se está volviendo a la senda de la sostenibilidad, de manera que se va a mover el endeudamiento entre 50 y 53% del PIB aproximadamente. En el caso de Nicaragua, pues vemos de que se va a mover entre 47 y 50% del PIB. En el caso de Panamá también hay una muestra por parte de las autoridades de mantener declinante la deuda entre 57 y 60%. Y en el caso de República Dominicana también se percibe esta trayectoria declinante del endeudamiento público y se va a mover en el corredor entre 50 y 65%. Luego hicimos la estimación de las 5 versiones de la ley de Wagner y concluimos de que en el caso de Costa Rica existe una retroalimentación entre el gasto y el crecimiento. En el caso de El Salvador, la dirección de causalidad va de gasto, perdón, de crecimiento a gasto. Lo mismo en el caso de Guatemala. En el caso de Honduras, la relación de causalidad va de gasto a crecimiento. En el caso de Nicaragua se tiene un resultado mixto. En el caso de Panamá se verifica la ley de Wagner, al igual que en la República Dominicana. O sea, que la dirección va de crecimiento a gasto. Entonces, el panorama que se avisora para todas las economías en el mediano plazo es quebradizo, ansioso, no lineal, incomprensible, de forma tal de que el Banco Mundial expresa que existen altas probabilidades de que se materialice un escenario estanflacionario que consiste en la combinación de una situación de bajo crecimiento e inflación. ¿Qué se puede hacer entonces? En un escenario ideal se requeriría de una acción coordinada entre la política fiscal y la política monetaria. Se tendría entonces una política fiscal expansiva
para estimular la demanda agregada junto con una política monetaria restrictiva para frenar las presiones inflacionarias. Eso en teoría es así, pero como en teoría la teoría y práctica son iguales, pero en la práctica no, aquí vemos de que de los 7 países que conforman el COSEFIN, 2 de ellos no tienen soberanía monetaria. En el caso de El Salvador y Panamá no podemos contar con la herramienta de política monetaria y solo cuentan con la política fiscal para actuar sobre la actividad económica y por ende sobre el bienestar social. Y en el caso pues de esas 2 economías, vemos que Panamá pues tiene un mayor espacio fiscal que El Salvador. En los países del COSEFIN pues predomina lo que es la ley de Wagner, es decir, el gasto público como proporción del PIB tiende a incrementarse cuando el crecimiento económico aumenta, y este resultado está en línea con el tamaño de los multiplicadores fiscales calculados por Sánchez, Vargas, Rivas, Valdivia y Gar. En este trabajo, estos autores muestran de que ninguno de los multiplicadores fiscales es mayor que la unidad. Es decir, un aumento en una unidad monetaria de gasto público, ya sea corriente o capital, no se traduce en un incremento más que proporcional de la actividad económica. De hecho, en algunos casos, el resultado del multiplicador es negativo o nulo. Entonces, aquí, con esto yo no estoy, por supuesto, desestimando el papel del gasto público sobre la actividad económica. Al contrario, la crisis causada por el coronavirus demuestra la relevancia y la pertinencia de la política fiscal en su papel optimizador del bienestar social. Hay que regresar a la raíz de la hacienda pública como instrumento maximizador del bienestar social, pero para esto es necesaria la sinergia entre el sector público y el sector privado, crear consensos para generar más empleo, hacer inversiones estratégicas en capital físico y humano, aprovechar, por supuesto, los beneficios de la transición demográfica para la sostenibilidad fiscal, para el crecimiento económico, para la sostenibilidad de los sistemas de previsión y de salud, y tener en perspectiva, por supuesto, la sostenibilidad ambiental. Para desarrollar esta sinergia, pues se requiere de conservar la estabilidad macroeconómica, pero protegiendo a los más vulnerables, que es una condición necesaria pues para el crecimiento económico, que se logra mediante una gestión fiscal prudente y que permite mejorar los indicadores sociales de una forma sostenible en el tiempo, de manera que puedan reducirse las asimetrías que nos alejan de cumplir la Agenda 2030, particularmente los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Quiero terminar invitándoles a descargar las publicaciones de interés que se generan en la Secretaría y agradecerles la atención y nuevamente la participación en tan importante foro de intercambio de experiencia y de conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo Flores, por todo este análisis, digamos, de los países del COSEFIN. Entre otras cosas, yo destacaría, colocando de las materias, digamos, presentadas, que básicamente el impacto de la pandemia tuvo también un impacto en la política fiscal en la región, ¿ya? Y uno de los debates importantes va a ser, bueno, de una otra manera, cómo se le entrega sostenibilidad financiera a esos impulsos fiscales que de una u otra manera se están quedando, no, ya sea por las demandas sociales, pero además también sea por las demandas productivas y económicas de la región. Muchas gracias, Alfredo, y ahora seguimos.